es Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que en esta tarde usted salude a 2 o 3 personas que están alrededor. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Vamos, dése la vuelta. En la parte de atrás usted tiene hermanos. En la parte de enfrente usted tiene hermanas. Así que salúdelos como el ventilador, mire. Se da la vueltecita y le dice bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno que hoy te encuentras con nosotros. Amén. Siguiendo a los anuncios que dio nuestra hermana Sandra, el día de mañana martes tenemos nuestras reuniones de zona. El día de mañana lunes tenemos nuestro tiempo de aposento alto. Amén. Lo dirige Jóvenes GCL, el tiempo de oración de 7:30 a 8:30 para que usted pueda venirse y conectarse con el Señor. Si usted necesita un tiempo de oración, un tiempo a solas con Dios, la casa está habilitada para que usted venga y tenga ese tiempo de comunión con el Señor y usted pueda escuchar la voz de Dios en su tiempo de oración. El día martes tenemos nuestras reuniones de zona. Cada equipo de zona con sus coordinadores se reúnen para poder desarrollar la agenda ministerial, la agenda de crecimiento que tenemos en las zonas. Día miércoles tenemos escuela bíblica, ya la hermana Sandra le brindó la información. Cualquier cosita, abóquese a ella para que ella le pueda brindar la otra información referente a el día miércoles. Les pedimos que no se pierda el día miércoles. El maestro Laínez, que es licenciado en teología, él es el director de MEC en Casa Central. Él viene a impartir sobre los últimos tiempos, los acontecimientos que están sucediendo basados en la Escritura. Así que si usted quiere saber de los últimos tiempos, muchos les da miedo el apocalipsis, pero es algo real que vamos a vivir, ¿sí? La tierra va a tener que sufrirlo, pero nosotros como hijos amados de Dios en Cristo Jesús no podemos dejar de tener ese conocimiento. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted quiere saber de lo que es ese tema, véngase el día miércoles, la hermana Sandra con gusto, ahí usted se anota con ella y ella le va a decir qué es lo que tiene que traer, agenda, su pluma, su lápiz, ella le va a indicar. Amén. El día jueves tenemos nuestro servicio general para que usted no se pierda y venga, traiga a otros, traiga a un amigo, traiga a un familiar, traiga a alguien para poder tenerlo dentro de esta casa y que pueda irse transformado. Sabemos que cuando estamos en la presencia del Señor, dice la Escritura que nunca más volvemos a ser igual. El día viernes tenemos grupos familiares, el día sábado tenemos la reunión de jóvenes GCL a partir de las 5 de la tarde aquí en nuestra casa. Así que todos los jóvenes menores de 100 años, si no tenemos actividades, si no hay grupos familiares, usted puede estar presente en la reunión de jóvenes. Va a estar predicando nuestra hija Abigail Cruz en esta reunión. Se llama la toalla del llamado. Así es, la toalla del llamado se llama. Así que se venga a recibir con los jóvenes GCL. Para mayor información, tenemos a la coordinadora Mili Guzmán para que usted pueda respaldarse con ella en cualquier información. Y el día domingo, pues, no nos debemos de perder. Tenemos aquí nuestra reunión a las 4 de la tarde. Amén. En esta tarde, pues, quiero que me brinde 30 minutitos de su tiempo para poderle impartir la palabra que el Espíritu Santo ha estado hablando hace unas semanas atrás a mi vida y el Señor, pues, hoy la concretó. Quiero saber si tenemos invitados que vienen por primera vez. ¿Sí? Tenemos una invitada por primera vez. ¿Será que el liderazgo nos ayuda, le da un caluroso aplauso a ellos, por favor? Vamos, nos acercamos. Acerquémonos, démosle la bienvenida. En esta tarde vamos a irnos al libro de Esther, capítulo 4. El tema de esta tarde se llama Los enemigos de tu propósito. Así que busque capítulo 4 del libro de Esther para que lo leamos juntos.
Cuando usted lo tenga, diga amén. Hoy no nos podemos limitar, hasta en el celular tenemos la Biblia. Pero que no sea una excusa para estar en otras redes, que sea para leer la palabra. Amén. Que no sea para estar jugando, que sea para leer la palabra. Los enemigos de tu propósito. Libro de Esther, capítulo 4, verso 1 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: luego que puso Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey, con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos un gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, para que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo por orden de saber qué sucedía y porque estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copa del decreto que había dicho que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que los mostrase a Esther y se los declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y los pueblos de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Cuando nosotros estamos en este pasaje de la Escritura, nosotros vemos que hay un decreto en contra del pueblo de Israel. Hay un decreto de muerte, porque hay un enemigo que quiere destruir el propósito sobre el pueblo de Israel. Este hombre era Amán. Este hombre odiaba al pueblo de Israel, y en especial a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le reverenciaba cuando él caminaba, porque Mardoqueo no exalzaba lo que este hombre hacía. Amán era un hombre de posición, era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía una posición en el reinado del rey Asuero. Pero este hombre fue tan grande la autoridad, que distorsionó la autoridad, y el ego se le subió tan alto
que este hombre se sentía fuerte por lo que representaba, por lo que el rey le había otorgado, porque este hombre representaba al rey. Dice que se le había dado un anillo para sellar este decreto. Cuando un decreto era emitido, no podía ser emitido por cualquier persona. Tenía que ser emitido por un rey. Pero este decreto tenía que ir con un sello, que eso hacía valer de que el rey había puesto ese decreto. Pero detrás de ese decreto, el rey Asuero no sabía cuál era la intención de ese decreto. Amán le dice todo referente al pueblo de Israel, a lo que ellos hacían, a lo que ellos no hacían, conforme a todos los demás, que no adoraban dioses, no se inclinaban a ellos. Pero detrás de todo eso, Amán tenía un odio en contra del pueblo de Israel. Y en esta ocasión, iglesia, yo quiero decirte algo. Satanás ha tenido un odio en tu contra. Desde que Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y la mujer en el huerto del Edén, Satanás siempre ha tenido un odio en contra de ti. Porque dice la Escritura que tú eres imagen y semejanza de Él. Y desde que Dios crea al hombre y a la mujer, dice que lo crea a imagen y semejanza de Él. Entonces, el propósito que tú cargas, Satanás siempre va a querer venir a destruirlo. El pueblo de Israel estaba asediado por alguien visible, por un hombre fuerte, con un hombre de autoridad, porque se le había dado la autoridad del rey para hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Pero Mardoqueo estaba presto a todo lo que estaba sucediendo, porque Mardoqueo era un hombre sabio que caminaba conforme a lo que Dios estableció en su corazón. Mardoqueo no se movió por la comodidad. Mardoqueo no se movió porque su hija, la que él adoptó, estaba en el reino. No se movió. No dijo, yo voy a reverenciar al rey. No, fue inamovible. Pero sabe, en ese momento, en ese momento que estaba pasando, Mardoqueo estaba viviendo los dolores más grandes. Porque no solamente era por él, sino que Mardoqueo sabía que iba detrás de un pueblo, iba detrás de una nación, iba detrás de los hijos de Dios. Y Satanás siempre va a querer destruirte, siempre va a querer aniquilarte. Porque el propósito que Dios ha puesto en ti tiene que cumplirse en la tierra. El propósito, el diseño que Dios trazó en tu vida tiene que ejecutarse. Pero también depende de ti. Esther estaba en ese momento en el reinado. Ella no era de los otros linajes, ella era judía. Su nombre era Hadasa y se cambió a Esther. Pero no por casualidad Dios la había colocado en ese lugar. Amán era hijo de Amadata y es llamado Agageo. Muchos estudiosos creen que descendía de los amalecitas, enemigos históricos de Israel desde los tiempos de Moisés. El enemigo de Esther era visible, odiaba la identidad del pueblo de Dios y buscaba destruir el propósito de Dios en ellos. Dios te crea para este tiempo con diseño bajo una obra que ya finalizó dentro de su plano. Cuando Dios te envía bajo un diseño que Él ya lo tiene dentro de su plano. Que tú comienzas a ejecutarlo aquí en la tierra, ya es otra cosa. Él ya trazó tu vida bajo un propósito, plasmó en ti su pensamiento y te da una visión para que retornes a Él. ¿Qué es un propósito? Es la intención original o la razón por la cual fuimos creados para que el nombre del Señor sea glorificado.
para que el nombre del Señor sea glorificado. El propósito de Dios desde que creó a Adán y Eva era para darle la gloria a Él. Pero como Satanás es tan astuto que engañó a la mujer y le dio a conocer el árbol del bien y del mal. Y a través de eso se desencadenó lo que es la iniquidad, la transgresión, y a través de eso también se distorsionó el diseño original de estar en el huerto del Edén. Adán y Eva tuvieron que salir porque su propósito cambió, porque su propósito en el huerto era de santidad, mas ellos ya tenían un conocimiento. Entonces ya el Señor los sacó del huerto, porque ya tenían un conocimiento diferente. Ya ellos ya no se miraban como se miraban inicialmente, sino que ellos ya sabían que estaban desnudos, sabía que ellos ya tenían otro conocimiento. Entonces la esencia de Dios se distorsionó por un momento. Pero sabe, en medio de todo lo que Dios hizo con el hombre, también le dio la gracia a través de Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios para la humanidad no es que se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El propósito de Dios es que tú y yo nos salvemos. El propósito de Dios es que podamos vencer al enemigo que nos asedia. Es que podamos vencer las tentaciones. Es que podamos vencer aquello que nos aparta y nos desencarrila del propósito y del llamado que Él ha hecho a nuestra vida. Porque recuerda que no solamente tú eres llamado, también es tu familia, es tu generación. En el libro de Isaías 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice para gloria mía. El propósito de Dios en nosotros es para glorificarle y exaltarle. Cuando Esther estaba viviendo ese tiempo, tuvo que ser despertada. ¿Sabe por qué? Porque Esther estaba cómoda, pasó el proceso de 1 año para poderse presentar ante el rey. 6 meses en aromas, 6 meses en aromas dulces y otras en aromas amargas para poderse presentar delante del rey. Todo fue un proceso. Y en base a ese tiempo, Esther se fue acomodando. Se fue acomodando. Pero el enemigo iba creciendo afuera, porque estaba asediando ya no solamente al padre que la había criado, sino que a toda la nación que Dios había puesto en ese lugar. Nosotros como pueblo de Cristo tenemos que despertar y tenemos que saber que Satanás no va a quitar su dedo hasta que te destruya. Como pueblo de Cristo tenemos que entender que nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo Jesús, porque Él es el que ya venció en una cruz. Su propósito fue cumplido aquí en la tierra. Ahora nos toca a nosotros cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero sabes, Esther se enfrentaba a un enemigo visible, que era un hombre. Pero usted y yo hoy nos enfrentamos a enemigos invisibles. Nos enfrentamos a luchas grandes. Y ya le voy a hablar de los enemigos de nuestro propósito. A luchas grandes. Esther pensó que al estar en el reino, a ella no le iba a pasar nada. Ella dijo: mira, Mardoqueo, pues fíjate que decirte, yo tengo 1 mes de no estar delante del rey. Y si yo me presento delante del rey, yo voy a morir. Porque si el cetro del rey no se extiende a mi favor, eso significa que yo voy a morir. Esther pensó que Mardoqueo le iba a sobar el pelo si Esthercita no te presente. Pero ¿sabe qué? La palabra que Mardoqueo lanzó impactó el corazón y activó el propósito de estar Esther dentro del reino.
La palabra que Mardoqueo le da a Esther la activa y le quita las escamas de cuál es el propósito de Dios en su vida para salvar a la nación de Israel. Así como Satanás un día nos tuvo cautivos a nosotros en nuestros delitos y pecados, así como un día Satanás nos tuvo cegados, pero hoy tú conoces la luz de Cristo. Tú tienes que ir bajo el propósito de salvar tu casa, de salvar tus hijos, de salvar tu matrimonio, de salvar tu barrio, tu colonia, los que necesitan, los perdidos, los que un día Dios te entregó en tu mano y no te esforzaste. Y dijo Esther, no, es que yo estoy cómoda. Ya me imagino a Esther, hasta con la pierna cruzada. Aquí estoy bien, le dijo. El problema no es mío, como muchos podemos decir, pastora, es que viene. El problema no es mío, pastora. Pero ¿y qué hay de tu propósito? Porque Jesús nos da la gran comisión en las Escrituras, en el nuevo evangelio, que vayamos y prediquemos, que hagamos discípulos a las naciones. Porque has detenido tu propósito. Te acomodaste en algún momento. Y sabe, cuando Esther recibe la palabra de Mardoqueo, porque le dice acá, en el verso 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque Mardoqueo le estaba hablando a la judía. Mardoqueo le estaba hablando a la que pertenecía al linaje de Israel. Mardoqueo no solamente le estaba hablando a la reina, Mardoqueo le estaba haciendo reconocer de dónde ella venía y para qué había sido establecida en el reino. Tú y yo hemos sido establecidos en el reino de Cristo para hacer luz en medio de oscuridad. Tú y yo hemos sido establecidos en el reino de Cristo para sazonar esta tierra, porque nosotros tenemos que ser los pregoneros de poder llevar el evangelio de Cristo para que el propósito de Dios se cumpla a través de nosotros. Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Aún así, Mardoqueo se estaba tomando en cuenta. Tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué te has distraído con las cosas del mundo, iglesia? ¿Por qué no nos apasionamos de lo que Dios nos ha entregado? De la gran comisión de poder ir por las calles y hablar de Cristo. De poder sentarte en un banco y hablar de Cristo con el que tienes a la par. De poder ir a tu trabajo y predicar el evangelio que te ha sido impuesto para poder salvar las almas. ¿Por qué nos detenemos y dejamos de orar por los nuestros en nuestra casa? Cuando Dios establece promesas maravillosas que te acompañan, que son reales. Los enemigos de tu propósito. Número 1, la comodidad. Buscamos una vida cómoda, que dejamos de obedecer a Dios cuando Él nos llama a hacer algo que requiere sacrificio. El creyente que vive una vida cómoda evita los desafíos espirituales, no quiere salir de su zona de confort. Y estos son los enemigos que la iglesia hoy afronta. Porque tal vez podemos tener un hermano o una hermana que tal vez no le caemos tan bien, que no somos de su agrado. Pero los enemigos más grandes que tenemos
son los entornos en los cuales nosotros nos encontramos y nosotros nos sentamos como la reina Esther quiso acomodarse. No queremos salir de nuestra zona de confort. Buscamos servir a Dios solo cuando es conveniente. Es que si me conviene, sí, si no, no, pastora. Yo no quiero salir de aquí, pastora. Y sabe, estos enemigos que vamos a ver son enemigos que están implantados en la mente. Porque nosotros no queremos darle tregua a la carne para someterla al espíritu. No queremos desligarnos de la carne para someterla al espíritu. Porque es el espíritu quien se conecta con el Espíritu Santo. Nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué viene Satanás? De esos tres, ¿por qué viene Satanás? No viene por tu cuerpo, porque tu cuerpo se desvanece una vez que llega a la tierra y tú te mueres. El cuerpo se pudre en la tierra y es una realidad. El alma es por lo que Satanás lucha, porque es ahí donde controlan tus emociones, las intenciones de tu corazón, las luchas más grandes de salir de la conformidad, de poder ver más allá de tus capacidades humanas. El espíritu es la esencia de Dios que vive en ti para conectarse con su espíritu. El creyente vive en comodidad, se conforma con una vida espiritual superficial, pasiva y sin exigencias. Una vida superficial. No le gusta servir, no le gusta esforzarse. Una vida superficial. Yo soy aquí cristiano, pero afuera soy otra cosa. En mi casa soy otra cosa. Con mis amigos yo soy otra cosa. Una vida pasiva y sin exigencia. Una vida de conformidad y de comodidad completa. Pasiva porque no quiere activar el llamado por el cual fuiste creado. No solamente porque sirves en un área de servicio, estás haciendo la obra de Dios. No, tienes que ir y predicar lo que ya Cristo estableció en la Escritura. Levántate. Vence al enemigo de la comodidad. Porque si te sientas en la silla o te acuestas en tu cama, de ahí no te vas a querer levantar. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que cuando nosotros somos llamados, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo incomoda nuestro espíritu para hacer cosas que no queremos en la carne. Como ir e invitar, como ir y hablar de Cristo, como ir y sanar a los enfermos a través de la oración. Porque el Señor te ha dado el poder para que puedas hacerlo. Pero te encuentras en una vida tan cómoda que no le das permiso a Dios ni en tu tiempo ni en tu vida. Pastora, ¿cómo así? No quieres sacrificar tu tiempo, no quieres sacrificar tu carro, no quieres sacrificar tus pies, no quieres sacrificar tu moto, no quieres sacrificar tu mente para poder predicar y pensar qué palabra Dios me va a dar. Salir de la comodidad es estirarse, expandirse. Salir de la conformidad es salir de mis cuatro paredes o de mi círculo para poder ir y hacer la comisión que ya fue asignada. Pastora, es que no me gusta. Viera, pastora, es que mi visión no es esa, pastora. Mi visión no es esa, pastora. Entonces usted quiere una iglesia light. Solo venirse a sentar, recibir la palabra, servir en las áreas de servicio, alabar, danzar, pero no quiere ir tras las almas. La visión de esta casa se basa en ir y predicar el evangelio. La visión de esta casa se basa en ir y establecer grupos familiares que expandan el reino de Cristo en toda la ciudad del progreso.
El pueblo de Israel cargaba una promesa de entrar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel, pero requería sacrificio. Pero en cambio se acomodaron a vivir como esclavos. Y eso hace la comodidad, nos hace vivir como esclavos. Estaban cautivos en su pensamiento y vivían en la cautividad de la comodidad cuando estaban en Egipto. Dios los llevaba a vivir una vida plena como libres. Pastora, es que ya ahora ya nada es igual. Jamás va a ser igual cuando estás en Cristo Jesús. Jamás va a ser igual cuando tienes un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes ese encuentro con Él, dice la palabra que hay como una llama ardiente dentro de nosotros para poder salir y que otros también conozcan de la verdad por la cual nosotros fuimos libres. Número 2, la autocompasión. Es sentir lástima excesiva por uno mismo. Es enfocarse tanto en el propio dolor que se pierde de vista la gracia, el propósito y el poder de Dios. ¿Cuáles son algunos puntos de la autocompasión? Pensar constantemente, ¿por qué me pasa esto a mí? Sentirse víctima de todo. Creer que nadie entiende el sufrimiento propio. Perder la esperanza y la motivación. Cuando nosotros somos autocompasivos con nosotros mismos, nosotros truncamos el propósito de Dios en nosotros. Porque Dios quiere llevarnos a más, pero nosotros retrocedemos a menos. Porque no le ha dado la libertad a Cristo Jesús de poder llevarte a nuevos niveles. Porque estás autocompadeciéndote en el dolor cuando ya Dios te sanó. Cuando ya Dios te libertó. Cuando ya Dios venció por ti. Cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos y Él resucitó por ti. Pastora, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué comunión tienes tú con Cristo? ¿Qué comunión tienes tú con el Padre? ¿Qué comunión tienes con el Espíritu Santo? Porque el autocompadecerse no nos lleva al crecimiento. Tenemos que salir porque Dios ya te formó. Dios te está formando dentro y en medio del proceso Dios crea la mejor versión de ti. La autocompasión. Pastora, es que solo a mí me toca. Pastora, pero ¿por qué solo a mí me mira? No, pastora, es que yo creo que la iglesia la tiene conmigo. Ahora te pregunto, ¿le has entregado esa área tú al Señor? No es que la iglesia la tiene contigo. A veces pensamos, cuando estamos en ese estado de autocompasivo, pensamos que todos la tienen contra nosotros, pero el problema somos nosotros. Porque cargamos un corazón herido que no sabe perdonar y sanar. Cuando nosotros perdonamos, somos verdaderamente libres. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en nosotros, a traer la transformación, la sanidad, la palabra comienza a tener vida en nosotros y ya no vamos a estar llorando en leche derramada, sino que nos vamos a levantar y vamos a decir, yo soy fuerte porque Jesucristo me hizo fuerte en medio de esto. La palabra me dice que yo soy fuerte y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta Elías, después de una gran victoria de presentar quién era verdaderamente Dios, cayó en desánimo y sintió que estaba solo. A causa de un decreto, Elías se sintió solo. Después de evidenciar enfrente del pueblo de Israel quién era Dios ante los profetas de Baal y él como profeta de Dios, y escuchar la voz de Jezabel, que le dijo, te voy a matar como mataste a mis profetas.
se autocompadeció y se metió a la cueva. Pero sabe que en medio de todo eso, Dios le mostró que estaba con él y lo fortaleció y lo sacó de ese lugar. Así Dios te puede sacar también de la autocompasión a ti. No es porque a mí. Dile al Señor, Señor, si tú lo estás haciendo conmigo, gloria a Dios. Si tú estás pasando por mí este proceso, gloria a Dios. Enséñame y muéstrame cuál es tu voluntad y cuál es tu camino conmigo. Ayúdame a vencer el enemigo de la autocompasión. Porque tú tienes un valor en Cristo. El enemigo número 3, vivir en temor. El temor es uno de los enemigos más grandes de la fe. El miedo puede paralizar, impedir decisiones correctas y alejarnos del propósito de Dios. Cuando tenemos una vida gobernada por el temor o por el miedo, tenemos miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al futuro y miedo a obedecer a Dios. Moisés tuvo miedo de hablar. Jeremías sintió miedo muy joven y Gedeón se consideró insignificante ante la misión que Dios le estaba brindando. Mas sin embargo, Dios los usó poderosamente. ¿Por qué te da temor? Sabe que cuando nosotros tenemos temor de servir al Señor, por lo general es porque hay algo en nuestro pasado que todavía no lo hemos soltado. Le decimos, ¿por qué no sirve? Ya está en discipulado, ya pasó todas las escuelas. ¿Por qué no toma un área de servicio? No, pastora. ¿Por qué no se levanta como líder? Usted tiene el potencial. Dios la está formando para algo grande. No, pastora. Pero por lo general es porque nosotros tenemos un pie adentro y un pie afuera. Y tenemos miedo de ser descubiertos cuál es nuestra verdadera cara. Porque si usted ama al Señor, ama la visión de esta casa, usted se va a emprender como líder de este lugar. Porque Dios no nos llamó solamente a sentarnos, sino a ser ejecutores de su obra. Porque el propósito de Dios no es que te estanques, sino que seas como ese río que hay dentro de ti, que fluye como manantial de vida eterna. El propósito que Dios tiene para ti es extraordinario, es grande, pero tienes que ser el ejecutor de tu propósito. Esther estaba estancada en el reino, pero vino Mardoqueo a impactar el corazón y a decirle: muévete, porque si no vendrá la muerte sobre ti, sobre tu casa. Muévete, porque el propósito para el que llegaste al reino es para salvar a tu pueblo. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Muévete sobre las aguas. Llénate de la vida de Dios. No es tiempo de quedarte ahí sentado. Los jóvenes se están muriendo porque no hay jóvenes que se levanten a levantar otros jóvenes. Necesitamos una iglesia que se levante. Pastora, qué difícil, es que no me gusta, fíjense. ¿Por qué? Si vives una vida en santidad como joven de Dios, tú eres el próximo para levantar la antorcha y pasársela a otro también. El propósito es que esa antorcha alumbre a otro contigo. Vivir con culpas del pasado es el cuarto enemigo. La culpa es el sentimiento que surge cuando reconocemos que hemos pecado o actuado incorrectamente en cierta medida. La culpa puede llevarnos al arrepentimiento. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo, el que nos convence a nosotros de toda condenación, de que realmente hemos pecado y que hemos sido culpables.
Sin embargo, cuando una persona ya se ha arrepentido y ha recibido el perdón de Dios, seguir viviendo bajo la condenación ya no viene de Dios. Sin duda la palabra y la escritura dice que hemos sido comprados por precio de sangre. Y Jesucristo nos limpia de toda maldad. Su sangre nos redime. Y dice la palabra, la escritura, que Él llevó consigo nuestros dolores, nuestros pecados. El castigo que era para nosotros lo tomó sobre Él. Y dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero saben, no solamente habla de curados en el cuerpo, curados en el alma, sanos en el alma. La culpa del pasado nos sigue, el remordimiento del pasado nos sigue. Pero sabes, cuando tú te culpas constantemente y ya encontraste el perdón en Cristo Jesús, eso ya no proviene de Dios. Te voy a contar una pequeña historia. Había una familia que se reunía a visitar a su abuela. Y todos sus nietos se reunían dentro del mismo. Y a los niños varones les regalaron una onda. ¿Quiénes saben qué es una onda? Sabemos que es una onda, ¿verdad? Y dice que todos los niños varones contentos porque les habían dado una onda. Y a las niñas les dieron un lazo para saltar, porque era en el campo. Pero dice que había un niño que quería estrenar la onda. Y cada vez que él le atinaba a un pichete, el pichetío se corría. Y no le pegaba. Entonces dice que ese niño encontró un blanco. Encontró un pollito. Entonces, dice la historia, que cuando ese niño le atinó con la onda al pollito, el pollito no se corrió, el pollito se quedó ahí. ¿Y qué le pasó al pollito? Se murió. Se murió el pollito. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que ese pollito era el pollito que más amaba a su abuela. Cuando él ve al pollito muerto, dice, ya lo hice. Ya le atiné. Pero después trajo a su memoria que ese pollito era de su abuela. Y él decía, ¿y ahora cómo le digo a mi abuela de que yo maté al pollito? ¿Cómo le digo a mi abuela? Y dice que él enterró al pollito. Él enterró al pollito y quedó viendo para todos lados. Y no había nadie. Cuando van a la cena, sirven la comida y le dicen a una de sus primitas, María, ayúdanos a lavar los platos. Abuela, le dice, pero Juanito me dijo que él nos iba a ayudar hoy a lavar los platos. Y queda el niño, yo no dije nada. Acuérdate que mataste al pollito, le dice. Y eran las vacaciones de un mes. Los niños donde su abuela. Y durante todo ese mes, lo que él pensó que era felicidad fue tristeza. Fue culpabilidad su corazón porque mató al pollito de su abuela. Y todos los quehaceres que le correspondían a María, tenía que hacerlos él. Porque ella había visto que había matado al pollito de su abuela. La culpabilidad. Y en eso él se sintió tan cansado. Y le dijo, abuela, ya es mi última semana. Pero yo necesito hablar contigo, abuela. Y le dice la abuela, dime, Juanito, ¿qué necesitas? Abuela, yo quiero confesarte, le dice, que yo maté a tu pollito.
Y todas estas semanas que yo he estado aquí contigo, le dice, yo no he podido disfrutar porque todo lo he tenido que hacer yo solito, le dice. Porque María me vio cuando yo maté a tu pollito. Y la abuela, bien, vení, Mimi. Dice que la abuela abrazó al niño, lo besó y le dijo, Juanito, le dijo, todo este tiempo que has estado aquí, yo ya sabía que habías matado a mi pollito favorito. Pero tú no tuviste la valentía de hablar conmigo y cargaste con un peso que no te correspondía por no habérmelo dicho con anticipación. Yo ya sabía porque yo te vi desde la ventana de mi cocina cuando le atinaste al pollito y se murió el pollito. Gracias, amor. Cuando nosotros no soltamos la culpabilidad del pasado, es un enemigo que interrumpe tu propósito y tu diseño de Dios aquí en la tierra. Lo que no has soltado hasta este momento, lo que tú todavía lamentas por años, ya pueden haber pasado décadas, 20 años, y tú no te perdonas por haber abandonado a tu familia. Tú no te perdonas de haber atentado contra tu madre. Tú no te perdonas por haber atentado contra tus propios hermanos. Y el peso de la culpabilidad todavía lo tienes latente. Y eso es un enemigo de tu propósito. Porque ya Cristo Jesús ya pagó el precio por ti. Si tú ya encontraste el perdón en Jesucristo, si tú ya encontraste la redención en Él, dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Para Pedro no fue fácil encontrar el verdadero arrepentimiento. Cuando cantó 3 veces el gallo y Jesús lo mira, dice que fue el llanto más amargo para Pedro, porque lloró amargamente, porque se arrepintió de haber negado a Jesús con la multitud. Para Pablo no era fácil presentarse como el apóstol, como el siervo de Cristo, como lo dice él en sus cartas paulinas. No era fácil después de ser el que asediaba la iglesia, el que iba por el pueblo cristiano, el que mataba porque los entregaba para que fueran ejecutados. No era fácil tampoco, después de ser un sicario, venir a los pies de Cristo. El pecado, la culpabilidad del pasado, Jesucristo la borra. Las consecuencias son latentes, como Juanito, que tenía el dolor en el corazón porque había matado al pollito, pero encontró el perdón cuando a su abuela se lo confesó también, que ella ya había visto todo lo que había realizado. Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia y tuvo ese encuentro sobrenatural con el mismo Jesús, porque le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Enemigos siempre vamos a tener latentes para poder atentar contra tu llamado y contra tu propósito, contra el diseño que tú posees. Esther tuvo que fajarse, no como la reina, no solamente como la reina, sino como el linaje del pueblo de Israel. Pablo, sin duda, cuando se encontraba el pueblo de Cristo, no podían creer de la obra tan maravillosa que hoy él escribía. Y en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14,
En la Nueva Traducción Viviente dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y en el libro de Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el libro de Isaías dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas. La consecuencia es tu conciencia, pero tú tienes que sujetar, dice la Escritura, tu pensamiento a la obediencia a Cristo, y que estemos constantemente renovándonos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que no nos dejemos vencer por los enemigos de nuestro propósito. ¿Hay perdón? Sí hay perdón. ¿Hay sanidad? Sí hay sanidad. Porque Cristo Jesús lo vino a entregar todo por ti. Él se entregó por amor. Él vino a abrirte una brecha, vino a abrirte un camino para que te encontraras con el Padre. Lo que hoy tú cargas, suéltalo, porque puede ser el enemigo de tu propósito. La comodidad, la conformidad, la pasividad, la culpa del pasado. Estar viviendo en temor no es de Dios. Es latente porque lo vivimos constantemente, pero no te dejes vencer por los enemigos de tu propósito, porque ellos siempre van a quererte ver destruidos. Mas Jesucristo en una cruz lo dio todo por ti. Y si Él ya lo entregó por ti, tú también puedes aceptarlo a Él. El enemigo puede retrasar tu caminar, distraer tu atención y atacar tu fe, pero no puede destruir el propósito de Dios sobre tu vida mientras permanezcas en Cristo Jesús. En esta tarde yo quiero que ahí donde tú te encuentras, cierres tus ojos, no te pongas en pie todavía, solamente cierra tus ojos